crees que lo híbrido es poético? No es poético. Lo híbrido, por lo que me dicen los que saben de coches, es una tecnología que es una mierda. Es para gente básica. No, lo híbrido es para gente que... Lo híbrido es porque todavía no tenemos la tecnología a la altura de las circunstancias. La tecnología del eléctrico, sobre todo la infraestructura. Yo esperaría que... Para que todos tuviéramos eléctrico, que es a lo que dicen que vamos. Claro, pero yo esperaría que alguien como tú me dijera, yo, o sea, todo lo que sea haberse bajado del caballo, haber perdido la posibilidad de llegar a... Es que tú imagínate, te invito al extremo centro y entonces llegar Ricardo Calleja montado en un corcel. ¿De qué color? Estoy viendo. ¿De qué color? Blanco. Claro, como el de Santiago. No, tío. O sea, siempre los caballos blancos me han parecido caballos cursis siempre. Quizás por la imaginería o las narraciones que hay alrededor de ellos. Sí. Pero o sea, fuera de que los lleve una mujer, me parecen algo cursi. No sé por qué. O sea, es un comentario también sexista a un concepto cursi. Bueno, pero tenemos sexo, ¿no? O sea, se pueden hacer... Sí, ¿no? O sea, perdón. O sea, hay comentarios que son sexistas porque hay sexo. Es decir, porque existe el sexo. Y es relevante. Claro, pero lo llamativo es que alguien que no... Hombre, si alguien considera el sexo algo malo, pues entonces que me lo diga, entonces lo sexista será malo. Pero, o sea, bueno, volviendo al tema de yo te invito a Extremo Centro. Sí. Y entonces llega Ricardo Calleja, ¿no? Y sí. dice a la puerta, ¿no? Plaza Alonso Martínez, y llega, tocotó, y saca el libro de poemas, ¿no? Y dice, hola. O sea, la potencia de eso frente al... He venido en un eléctrico enchufable. Sí. ¿No hay algo ahí? No lo veo. Hay algo... Siempre en lo arcaico, en lo antiguo, hay algo... tiene un cierto... El romanticismo nos ha hecho verle algo poético a eso. Pero ¿y tú crees que la gente de la Edad Media... Pero yo intento no ser romántico, o sea que... Claro, pero ¿tú crees que la gente de la Edad Media sentía lo mismo? No. Decían... Joder, tío, es que, o sea, ¿cómo molaría ir vestidos como en las cavernas? No, lo que pasa es, sí creo que hay una parte objetiva, en el sentido, cuando digo objetivo quiero decir que provoca efectos en nuestro modo de ser a través de las fronteras, que es que hay dos cosas, ¿no? Una que es una trampa, que es siempre a lo antiguo o a lo anterior, sobre todo en una cultura romántica, lo rodeamos de un aura, de algo que se relaciona con lo perdido, con la infancia, con lo que sea, ¿no? Con un mundo mejor. Pero luego, eso creo que es puramente subjetivo y siempre sucederá. El tren es romántico, romántico frente al avión y el coche de gasolina es romántico frente al coche eléctrico. Pero en 1800 había gente diciendo, joder, en 1500 sí que sabían. Bueno, en 1800 es cuando... ¿Había conservadores en cuando, 1500? No, pero en 1800 es cuando empiezan, porque ya había habido revolución. Pero entonces, solo por entender, ¿por qué hay un momento en el que existen los conservadores? Porque hay un momento en el que hay revolución. Porque hay un momento en el que algo se pierde. No, porque hay un momento en el que algo que pretende ser completamente nuevo empieza y que pretende dejar detrás... Como pasa hoy en día con toda la cultura, la cancelación, etcétera, ¿no? Estamos como en otra vez un nuevo comienzo en el que nos ponemos en la cima de la historia y miramos con desprecio hacia lo de atrás. Y entonces es cuando es cuando hay una reacción. Tocqueville dice, o sea, en su análisis de la democracia en América dice, sí, ojo, cuidado, porque estos señores tienen la capacidad para ser gobernados y regidos por el sistema democrático, mientras que Europa parece obligada al ciclo de revolución. O sea, sí que se hacían revoluciones. Sí, pero las revoluciones a las que me refiero yo son las revoluciones liberales, que son las que pretenden generar un nuevo comienzo. No es simplemente una revuelta popular contra los nobles o una revuelta de los nobles contra el rey. Esos no pretenden generar un nuevo comienzo. Son parte de un ciclo eterno de regímenes políticos que se alternan y de intereses en los que la gente no se divide en progresistas y conservadores, sino que se dividen en... ¿En qué se divide? Pues se dividen en posiciones que tienen mucho más que ver con los intereses concretos y con las posiciones concretas dentro de la sociedad. Pero a partir de que hay una revolución, entonces aparece una cosa que para nosotros lo vemos como eterno. Izquierda, derecha, progresistas, conservadores. Y creo que no, hubo un mundo en el que no existía. Y creo que no lo es.
O sea, obviamente, creo que desde el punto de vista temperamental siempre ha habido gente más inclinada al cambio, a la experimentación, a lo nuevo, a la incertidumbre y gente más amarrona. Pero eso creo que no es lo que configura tampoco hay una correlación estricta entre la gente que temperamentalmente es más amarrona y son conservadores y viceversa, ¿no? Creo que conservador y progresista, izquierda y derecha, son consecuencia de la revolución y de la ruptura en sentido integral del bien, que es horizonte de perfección, pero también límite. La derecha se queda con el límite. Esto que digo es de un artículo de Robert Spemann, por si alguien quiere comprobarlo. Ojo que empieza a citar. Ojo, cuidado que estás... No citaré a nadie más que a mí mismo, descuida. Sabes que esta es la casa de la experiencia, o sea que sí, intentamos... No citar lo que otros han dicho, no, pero esto... o decirlo, pero de pasada. Sí, ya está. Sin insistir mucho. Sin decir, bueno, esto tiene validez porque lo dijo pues Juanín. La derecha es principio de realidad, poner límites, pero se pierde la dimensión, no digo utópica, pero sí aspiracional que tiene la vida social, la vida política, la acción común. Y la izquierda se convierte en lo que aplica el principio de placer, ¿no? En la dimensión utópica y tal, saltándose las constricciones de la realidad, ya sea de las constricciones económicas o ya sea las constricciones de la propia naturaleza humana y de la propia organización social. O sea, nosotros hemos visto, porque estamos viviendo en un mundo en el que a la tradición se le han puesto límites, el individuo, que también nace de Locke y de todo este proceso y que se ve sublimado... Has citado a Locke, ¿eh? 1-1. No, ojo, a ver, lo he dicho así, no he dicho... A ver, también como decía Locke. Sí. O sea, quiero decir, hay una... Oye, que yo ponga un tono autoirónico no me quita puntos, me los da. Tranqui. O sea, bien, no, pero lo que decía, el principio de... O sea, vamos a... El individualismo, el individuo, la cultura política que surge en el momento en el que tú y yo ya no somos un estamento social o una expresión de una herencia. Parte de un todo, sí. Sino que somos individuos. Un todo. Nosotros ya hemos sido capaces a lo largo de toda la modernidad de criticar y dejar claro cuáles eran las estructuras de dominación que le ponían límites al individuo. La pregunta es si el individuo sin límites tiene límites. Claro. Ya no preconfiguras por la tradición, ojo. No, el individuo sin límites. Lo que pasa es que hay el individuo sin límites. ¿Qué es? No, el individuo sin límites, o que pretende no tenerlos, cae en una afirmación fideísta, o sea, de fe no sustentada por los hechos o por la razón en ningún sentido, que es la convicción de que esa realidad que todavía se resiste a ser moldeada de acuerdo con mis deseos, ya cederá. Ya encontraremos los medios técnicos, fundamentalmente, y la reorganización social que nos permitirá alcanzar nuevos equilibrios. Las tecnologías. Las tecnologías. Sí, de hecho, la política y la tecnología tienen mucho que ver, ¿no? La promesa de la política moderna y, por tanto, de las revoluciones es tecnológica. No necesitamos una solución moral, tenemos una solución tecnológica, que es organizarnos de otra manera. Científico-tecnológica. Porque todo se acumula. Esto se puede hacer y como se puede hacer, debe ser hecho. Claro. Y cuando encontramos que la cosa resiste, es cuestión de invertir un poco más y de a lo mejor romper algún huevo más para hacer esta tortilla que nos promete el progreso, ¿no? O de crear cultura. A ver. Fíjate. Este giro. Este giresito. Sí. O de crear cultura para transformar aquellas resistencias que todavía, como vestigios de una era glacial, se resisten a ser derretidos ante el sol de la nueva... de esa nueva visión, ¿no? Es decir, el calor nuclear que provoca esa especie de motor, esa ambición de empujarte hasta los últimos espacios y incluso de negarte. Que esto es lo verdaderamente interesante, que es, oye, es que hay un momento en el que uno debe ser capaz de comprender qué cuestiones que consideraba principios, su cultura ya no los considera un principio. Y aquí es donde, que lo hemos dialogado alguna vez, nosotros somos herederos de la inercia de una serie de elementos fundantes que se autosostenían en que, bueno,
Estamos todos de acuerdo en esto. O sea, no lo vamos a escribir de hecho, porque es tan hegemónico. Sería violento escribirlo. Claro, Escribir ciertas cosas es ponerlas en duda. No se expresa lo evidente. Porque sería ponerlo en duda, claro. Y lo evidente no lo pones en duda, porque es un poco ridículo. Claro, esto que es como en una relación. O sea, si tienes que hablar mucho de, oye, esto. Oye, te quiero. No, o sea, oye, que esto es para siempre. Oye, de vez en cuando. Generas un poco la duda, ¿no? Pero claro, la cuestión es que cuando te estás planteando que vivimos en ese tiempo, es una cosa que decía Armando Pegó, que es que incluso los antimodernos, quienes tenemos una postura crítica con este mundo, estamos dentro de la modernidad. Sí, o sea, claro. Nos ejercemos como antimodernos. O sea, es decir, somos incluso posmodernos. Es decir, de la misma manera que alguien que es capitalista no es anticapitalista, es postcapitalista. Sí, es una opción permitida por el capitalismo. Yo esto, mi experiencia más radical de esto aquí viene, mi duda querías es, experiencias, te traigo experiencias, Pedro. Mi única duda, a ver si la puedes engarzar con esto, es ¿por qué el conservadurismo o por qué esas visiones se refieren a un pasado que ya se ha probado y por lo tanto ese pasado ya no existe y no se puede reinterpretar otra vez en el presente, y no acudir a una síntesis futura? Es decir, bueno, dado esto, lo que nosotros ponemos por delante es esto. Sí, aquí hay un juego. O sea, yo creo que es que hay muchos conservadurismos, como de todo, y hay un conservadurismo reaccionario, tradicionalista, que se, por decirlo así, con todo respeto, pero que se atasca en formas estéticas y organizativas, etcétera, del pasado. Pero también hay formas de conservadurismo mucho más propositivas, optimistas, creativas, en las que hay una inspiración, hay unas raíces en el pasado, pero no se parte de una certeza, que es que el pasado no se va a repetir. ¿Has dicho creativas? Sí. Hay una diferencia entre interpretar o fakear, yo no sé cómo explicarlo de una manera, entre interpretar un papel que te es ajeno, ¿vale? El rol, un juego de rol. Sí. Ejercer un juego de rol. Si yo fuera un carlista de 1800... O sea, quiero decir, sí. No, yo es que soy el caballero andante de una novela de Don Quijote. Es decir, entre una especie de quijotismo extravagante que lo único que ofrece como experiencia transformadora de la realidad es la interpretación de un papel de algo inaplicable, es decir, la soledad, el tengo razón porque estoy solo y estoy solo porque tengo razón, ¿no? Y la otra es lo seminal, es decir, lo creador, lo que te dice, oye, no, ponte aquí a crear, o sea, con lo que estás interpretando, pero crear algo, ¿no? Es decir, sabemos, tenemos unas conversaciones largas y previas, abundantes sobre este tema, es que es precisamente sobre este tema sobre el que más inquietud me genera o sea, incluso para confrontar con la sociedad tal y como es, esta especie de posturas políticas lo que acaban configurando son refugios individuales esencialmente basados en el bienestar económico y luego una absoluta... O sea, la negación de la creación. Es decir, yo me voy a refugiar en comunidades que recojan mi sistema de valores, que me hablen en el lenguaje y en las formas que yo controlo y que me son cómodas y que me tranquilizan de alguna manera, ¿no? Es porque ya doy lo de fuera por perdido, sí. Entonces me hago mi murito. Ha sucedido el fin de la historia. En el fondo también en esta visión ha llegado el fin. Bueno, de hecho es gente que muchas veces limita con posturas apocalípticas. ¿Sí? El fin está cerca. Como dice este meme que circula de Pitita Ridruejo, hay gente a la que no le conviene que llegue el apocalipsis, ¿no? Claro, pero hay gente a la que sí. Claro, pero lo llamativo de todo esto, bueno, por razón de más, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, hasta el último día habrá que darla. O sea, sí, más que nada porque... Más que nada, primero porque también es una postura estéticamente muy sugerente. Quiero decir,
en aquellos regímenes hegemónicos la minoría tiene unos privilegios. Bueno, puede encontrar su nicho. Incluso en un régimen muy totalitario. Los gordos podemos. Siempre por ejemplo, los gordos podemos. O sea, los gordos podemos permitirnos unos lujos en cuanto al humor que la gente delgada no. Y al baile. Claro, pero tú vienes hoy aquí porque has escrito un libro de poesía. Sí. Puede quizá haber. No solo lo he escrito, se ha publicado. It's published. O sea, eres un autor publicado. No, pero aquí el tema, lo que insisto en esto, no por el mérito de publicar, que el mérito es del editor y de quien se lo haya creído, pero por la voluntad de publicar. O sea, hay un modo de escribir, o de hacer creación en general, que creo que es un poco romántico, autorreferencial, y que se contenta con quedarse en la propia intimidad, que es un sitio donde, en fin, tiene que estar, claro, pero... Y yo creo que Nosotros hemos hablado en capítulos anteriores de esto. Es decir, si hay dos vocaciones, ¿no? La vocación de escribir, y vamos a hablar en concreto de poesía, que es un poco la centralidad de hoy, ¿no? Es... Claro, si nosotros creamos, ¿vale? Y creamos en torno a unos valores... Por eso he querido hablar antes un poquito de qué marco estamos hablando, porque también es necesario hablar del para qué. Es decir, ¿qué sentido tiene para mí escribir poesía? ¿Vale? Pero ¿cuál es el marco que me preconfigura? Porque claro, el problema es que nosotros le hemos trasladado muchas veces a los chavales que, bueno, que el arte, la cultura, la intervención en la cultura se basa en una serie de tecnologías que son neutras. Es decir, tú lo que eres es como una especie de albañil, ¿no? Que vas ahí pues colocando tus... quiero ser músico, ¿no? O quiero ser director de cine, o quiero ser actor. Sí, bueno, pero eso son tecnologías. O sea, eso puede no tener ningún sentido trascendente en el término. Sí. O puede haber una vocación de afectación a la moral comunitaria. Es decir, tú puedes querer utilizar las tecnologías que sean para transformar y afectar a la moral comunitaria. O puedes querer hacer piezas pop porque se venden mucho y te forras, ligas, follas, te drogas y te lo pasas como un indio. Pero que no hay una manera unívoca de producir arte y cultura. Porque tú no creo que te hayas forrado con el libro ni que te vayas a forrar. No. Claro, pero entonces ¿para qué escribir poesía? Si la leen 4 gatos, es difícil de publicar, no te va a sacar de pobre y en realidad esto es una cosa que, oye, que vale, que está muy bien, pero te ha llevado un tiempo. Sí. No sé si me explico. O sea, en relación ROI, retorno... Sí. O sea, esto en máster de negocios, Business School, mal. Suspendería. Suspendería. Si el TFG es el... voy a hacer un libro de poesía, es fuck you. Mejor que no se entere mucha gente que ha escrito un libro de poesía, porque ya este tío es sospechoso. Claro, pero entonces ¿para qué escribir? Pues por necesidad y por envidia. Uy. ¿Envidia a quién? Envidia a otra gente que has visto que escribe y tú dices, oye, bueno, emulación si quieres, ¿no? En positivo. Y decir, oye, yo quiero hacer esto. Hay cosas que... A ver, uno le da envidia a muchas cosas, pero yo te veo bailar y me da envidia. porque me gustaría saber bailar, ¿no? Pero no. Sí, pero no es... ¿Qué comentario tan generoso? Pero, sí, o sea, pero no es una envidia, de emulación, sí, de me pondría a hacerlo, sino admiro desde fuera y la definición de la envidia, tristeza por el bien ajeno, ¿no? O sea, me pongo triste porque no es. Pero hay otras cosas que tú ves y dices, no, esto lo quiero hacer. Fíjate que esto lo puedo, en algún sentido te subes un poco a la parra y dices, yo puedo hacer esto. Yo sobre todo es que sientes como una inquietud, o sea, que es cuando tú sientes cosas o participas de cosas. Perdón, hay como unos golpes que no sé de dónde son. Gabri. Sí, hay una obra ahí al lado. Vale. Yo estoy pensando, ¿es Ricardo dándole golpes a la mesa? Suelo hacerlo, pero no. No, yo que tengo estereotipias y que estoy todo, he dicho, no sé si será él. No. El tema es que nosotros normalmente nos subimos a los dispositivos culturales o artísticos que nos hacen sentir cosas cuando queremos emular. Es decir, el pintor
que ha sentido cosas consumiendo pintura quiere producir el mismo efecto. Es decir, lo que me ha producido. El escultor que ha sentido cosas viendo escultura quiere producir el mismo efecto. Sí. ¿Tú has leído poesía para tratar de producir el mismo efecto? No, pero a mí me ha pasado, leyendo poesía, me ha pasado. Porque has hecho una cosa muy clara, has dicho, no, es que he visto a gente. O sea, sí. Tú ya no has ya identificado el poema, sino a la persona. Sí. O sea, aquí hay dos lecturas de poesía que yo creo que son distintas en mi caso, ¿eh? Una que es la lectura de poesía, pues de los clásicos. Yo he leído poca poesía, pero mucho. El otro día en la presentación del libro lo dije, es este adagio latino, ¿no? De non multa sed multum. No hagas muchas cosas, sino con mucha intensidad, porque yo eso solo lo he cumplido en mi vida. Consolidación. Con la poesía. Con el resto de cosas voy disperso por la vida, ¿no? Y he leído mucho, he leído, releído, repensado, pues pocas cosas. Y esto pero eso no me daba ganas de escribir poesía. Eso me hacía vivir ciertas experiencias o sí, enfocar ciertas percepciones estéticas o vitales, etcétera, de un modo, digamos, poético. O sea, como yo leía mi vida con esas gafas, con esos cristales, y eso le daba una intensidad, etcétera, que yo intentaba comunicar también de alguna manera, pero en fin, oralmente, ¿no? O simplemente pues lo disfrutaba yo y ya está. Pero en fin, en general uno intenta luego comunicar eso. ¿Por qué? Y luego está la... ¿Por qué querer comunicarlo? Bueno, pues esto es pura filosofía escolástica. El bien de suyo es difusivo. O sea, si algo es bueno, lo quieres también para los demás. Que no significa que se lo vayas a imponer, pero quieres compartirlo. Y si algo es simplemente una cosa de consumo individual, entonces no es, bueno, puede ser útil, pero no es un bien, ¿no? Pero la segunda lectura de poesía es la lectura de poesía de autores que conoces. Gente que conoce sus vidas y ves que escriben y dices, oye, yo quiero hacer esto. O sea, ahí se despierta, como una vocación. El aforismo herrero literaria. Tengo amigos para no leer sus libros, no se te aplica a ti. No, escribo libros para tener amigos que escriben libros. ¿Qué tal? No sé si esto... No, o sea, quiero decir, tu postura... O sea, escribo libros. Tantas veces te lo he libro. O sea, tampoco nos vamos a la parra. Bueno, pero eres joven y por lo tanto puede ser plural en algún momento reciente. Mi postura ampliamente repetida, que me has escuchado fácilmente 5 o 6 veces sobre tu libro de poesía, tengo amigos para no leer sus libros, sí. No la compartes. No me parece mal, no es la que yo siento o tengo, pero que la entiendo, te respeto. Te tolero. Me parece una gilipollez. Pero te tolero. Pero lo respeto, pero me parece una gilipollez. No, es verdad que hay esto es verdad que pasa. Uno tiene demasiados amigos que escriben como para leerlos a todos y ahí te pierdes cosas, lo sabes, pero también tienes la tranquilidad de que, hombre, lo fundamental de lo que piensa cada uno, etcétera, pues te va llegando. ¿Tú te leerías un libro mío, ¿no? ¿Un libro que igual publicas? No, pero uno hipotético. Un hipotético. Uno de poesía. De poesía tuya, ¿no? No, pero fíjate. No, sí me lo leería, sí. Tristemente, o sea, te verías obligado, aunque solo sea por dejarme mal. Porque el cojonismo, seguramente, hacer las cosas por joder, es seguramente uno de los elementos básicos de la cultura española. La envidia y el cojonismo. El cojonismo, por joder, o sea, voy a dejarle mal. Claro, ¿tuvo en algún momento ceñudo en el que dijiste, ¿qué coño estoy haciendo? ¿Al escribir? Sí. Sí, claro, todo el rato. O sea, cuando uno escribe, vamos, esto yo creo que tiene la experiencia cualquiera, no que escriba, sino que haga cualquier cosa mínimamente creativa. Es un extrañamiento a veces raro que dices, ¿esto qué es? O sea, ¿en qué momento me he puesto yo a escribir esto, ¿no? Pero la verdad es que hubo un momento en el que tomé la decisión de que tenía esta primera actitud así como fundamental de yo, ante la duda, comunicar. Y tenía el juicio positivo de suficiente gente más o menos de fiar, de que, oye, esto está bien, esto lo puedes mandar y a publicar, y la certeza de que yo en este momento no lo podía hacer mejor. Claro, sí, durante un tiempo sí que lo fui mejorando el libro, pero hubo un momento en que dije, mira, yo esto ya no puedo mejorarlo, es lo que es, y es bueno o malo, pero fíjate que... si dicen que es suficientemente bueno,
pues lancémoslo, lo compro. En esto uno cree en el mercado, ¿no? Aunque sea pequeño, de la gente que te dice, oye, pues sí, te publico, oye, pues sí, te leo. Claro, la duda sobre cuán bueno es uno, claro, el problema es que nosotros se lo acreditamos dentro del mundo contemporáneo, donde el arte y la cultura son procesos esencialmente mercadotécnicos, Sí. a las editoriales, ¿vale? Como vehículos de transmisión de mérito y de Sí. acreditar, ¿no? Si está editado es que ha pasado los Algún filtros filtro, mínimos de calidad. Pero claro, yo soy perfectamente conocedor de que no, eso no es cierto. Quiero decir, o sea, hay gente que publica porque tiene un nivel mínimo de fama o porque tiene un nivel... ¿Estás poniendo en duda que No, mi no, libro- no, Ah, no, precisamente el tuyo, que eres un desconocido. No, lo que digo es, claro, que igual un tuitero tiene Sí. capacidad para producir un libro o alguien por contactos Sí, sí. o simplemente porque En España se publican feed una barbaridad de títulos que nadie lee. Claro, no, pero que no me parece mal. Oye, las editoriales lo hacen por sus motivos y Sí. se juegan su pasta, ¿no? Pero eso deja fuera del margen, muchas veces, valores, culturas, expresiones de morales concretas que no quieren, porque nadie les ha educado en ello, exponerse a ese trámite de indignidad, ¿vale? Es decir, Sí. oye, quiero decir, yo me gano la vida de puta madre, ¿qué cojones hago comiéndole o sea, siguiendo a este paisano que es un gilipollas o tal? O sea, y eso es verdad, y lo sabemos desde los tiempos inmemoriales, los retóricos, las nuevas clerecías son mendicantes, es decir, son órdenes mendicantes que es esencialmente quien se puede ganar la vida por absoluta devoción y dedicación a que tienen que dedicarse a vivir de esa manera, ¿no? Y podemos acudir a La Colmena, podemos acudir a cualquier obra en la que se retrate a los artistas del París de 1900, como los bohemios, aquella mezcla entre genialidad y pobreza, ¿no? Sí. Pero es verdad que esa es una interpretación del arte. No necesariamente tiene que ver con lo que ha sido la producción de arte y cultura a lo largo de la historia. La producción de arte y cultura a lo largo de la historia también tiene que ver con, oiga, yo tengo unos valores, igual no quiero ser un bohemio francés rodeado de prostitutas, de licores y opio. O sea, no tengo Sí. ni... O sea, quiero decir, es que ha habido grandes poetas en lengua castellana y grandes literatos en lengua castellana que no... Quiero decir, Delibes no tengo la sensación... Era un señor, ¿no? Era un señor. Machado no tengo la sensación de que fuese ese tipo de artista. Y sin embargo, es el tipo de artista, esa imagen prejuiciosa sobre lo que se espera de un artista es muchas veces lo que se comunica también por el mercado. Porque al mercado le sirve. Sí, porque la gente quiere... La gente lleva vidas funcionales, pero luego quiere consumir experiencias no funcionales y tiene ese... vamos, este es el ideal romántico, ya pues romántico, lo que quieras, ¿no? Pero que tiene un origen claramente romántico, ¿no? De el individuo, la expresión del individuo, lo único del individuo. Lo torturado. Sí, entonces esto de hecho es un intento, al menos cuando yo escribo el libro, soy como muy consciente de no quiero ser romántico, o sea, no quiero autosugestionarme y transmitir sentimientos que tienen ese punto de artificiosidad. Hay poca... o de introspección exagerada, porque me parece que la literatura, la poesía, el arte, lo que sea, tiene que llevarse bien con la vida. Ahí está. Por supuesto hay tensión, ¿no? Pero tiene que llevarse bien con la vida y creo que se ha hecho muy buena arte, muy buena literatura, muy buen cine, muy buena música por parte de gente que no tenía vida, o sea, que se había cargado sus vidas y que a lo mejor ni siquiera que vivía de eso que hace y vive bien, y por tanto crea sin muchas restricciones, que todos las tenemos, y luego hay gente que tiene que escribir y crear en contextos pues muy restringidos, porque tiene unas cargas familiares, un trabajo. ¿Puede haber una poesía de los Paus? Sí, por supuesto. Claro, sí. Voy a decir un poco cuál es, escuchándote, ¿no? Es, hacemos productos culturales. Aquí sale una piscina. Sí. O sea, bueno, por lo menos una. Déjame ir por mi orden. Claro, para mí es un poco esa especie de... Perfecto, que haya
poesía de putas, putos, heroína, alcohol, la movida, lo transgresor y tal. ¡Ole! Yo soy un gran consumidor de todos esos productos porque me divierten y me lo paso bien. Pero luego hay una especie de cultura popular del aura mediocritas, ¿no? De la belleza que uno obtiene de lo corriente. Sí, o sea, oye, que no necesito ser... O sea, que en la vida de gente normal y corriente, sin grandes torturas ni grandes dramas, también hay belleza y dignidad, joder. O sea, quiero decir, Sí. y que o sea, que no hace falta ser un genio torturado, estrambótico y demás para comunicar, bueno, pues que hay dignidad en esas experiencias de vida o en esos accesos, ¿no? Claro, se llama Lugares Comunes. El libro... El título apunta a eso, ¿no? O sea, te puede parecer, no, pero está algo hilado. ¿eh? O sea, es como si hubiera te veo salido. venir, sí, sí. No, la cuestión es que esa especie de... hubo un chico que escribió un artículo que se llama Una filosofía de Pau. Sí. No sé si lo conoces. Sí. Y entonces hay una parte en la que está construido con canciones. El texto está está referenciado a varias canciones de varios artistas que le cantan a la vida corriente. Es decir, varias de ellas son de Manel y demás. Entonces, uno de los elementos en donde yo bajaba al final es, oye, ¿dónde están los poetas? ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde están los grandes artistas que hablen de esto? Porque yo, por ejemplo, y pongo siempre el ejemplo de Mi querida bicicleta, que es un libro maravilloso, si no me equivoco, de Delibes, que ya cometí una vez un error con esto, yo creo que es Delibes, que habla sobre la relación de un chaval castellano con su bici. Y yo me la leí siendo un tío de Gijón en 1900, cuando fuera, con 10 años o 12, y todavía a día de hoy sigue formando parte de lo que yo... O sea, sí, esa afectación, o sea, esa obra que escribió Delibes en su momento histórico, en un pueblo de Castilla, o donde cojones le diera el gusto, no he dicho ninguna blasfemia, ¿no? No. Vale. Más bien. Es que estoy teniendo cuidado. No, te agradezco. A mí me ha tocado. Y por consecuencia subsiguiente ha tocado a mis hijos también. Quiero decir, una de las razones por las que mis hijos tienen todos bici y hay una... Es porque tú leíste un libro sobre bicis. No solo por eso, pero esa es la importancia que tienen todos estos procesos. Y el problema que tenemos es que cuando a alguien no le canta, no compone, no es poeta, de una serie de valores que pueden ser comunes, que pueden ser cotidianos, esos valores en el acuerdo social contemporáneo, que ya no se basa en el poder de las armas, ni en el poder de las parroquias, ni en el poder económico, sino en la cultura, bien, el arte. ¿Cómo se afectan los procesos en la moral comunitaria hoy? Pues esto es lo que aprendió una determinada parte de nuestra sociedad hace 60 años, vio claro que la movida ahora no ir dialécticamente contra el capitalismo, sino que ponerse de lado, trazar síntesis que no sean confrontacionales y decir, oye, vamos a ver, tú y yo nos podemos repartir esto entre Estado y mercado sin mucho tal, que hay que quitar de en medio. Y quizá una de las cosas que hay que quitar de en medio... Que se lo ha leído. Es la infancia. Que se lo ha leído, sí. Mira. De niño, los veranos se repiten. Van y vienen, como las mareas, suben y bajan, barnizando la arena como un fugaz espejo. O las olas que rompen, pero vuelven sucesivas. Vuelven también las navidades, los abuelos, el niño y los magos. Vuelven cada año las canicas, las peonzas, las hormigas, las avispas, las nevadas, las escarchas. Y a la vez todo es nuevo, cada momento es eterno y único. Y si no, es un aburrimiento. Hasta imaginarte un nuevo juego. Y puedes volver a jugar y repetir estrategias y emociones. Puedes volver a lanzarte al vacío y sentir vértigo y tirarte de cabeza en las pozas de la vida. Y bucear aguantando la respiración hasta casi asfixiarte. Y volver a escalar por las rocas y volver a lanzarte. Puedes reencontrarte amigos que siguen esperándote. Puedes pelearte con tu hermano, llorar, reconciliarte.
y abrazar cuando vuelven a tu padre y a tu madre. Más tarde, todo se pone en movimiento lineal, imparable hacia el muro de la muerte. Y volver es lo mismo que perderse. El futuro y el presente. ¿De qué va? Dímelo. Bueno, para empezar... A ver, no oyes Góngora. Quiero decir, o sea, hay una cierta transmisibilidad de los mensajes. O sea... Para empezar, que sepas que esto, a los que está dedicado a los Fanjuls es una familia de Gijón y que ¿Por qué te crees que...? Las mareas y que barnizan la arena con su fuga de espejos la playa de San Lorenzo. He buscado la intersubjetividad. Obviamente. Ojo, todo esto hay que decirlo sin hablarlo con él. Claro, o sea, porque he dicho, me la voy a jugar. Sí, no, muy bien. Pues mira, conectando con lo que has dicho antes, con lo que hablábamos de lo conservador que quiere volver, ¿no? Este es un poema que mira con... Bueno, no sé, mira con ojos positivos la infancia, el pasado, ¿no? Ese mundo que ya queda encerrado en un eterno retorno, mientras que la vida que uno vive pues es un movimiento lineal imparable hacia el muro de la muerte y a la vez pues renuncia a mirarlo con nostalgia, a querer volver a estar encerrado en ese bucle melancólico, no sé, pues si quieres llamarlo así, ¿no? ¿Por qué pensamos? Quiero decir, es algo llamativo, ¿no? Pero yo siempre me he planteado si este tipo de reflexiones no se ven muy, muy afectadas por el momento en el que uno las hace. Sí. Dentro de la interpretación del romántico, sí, ¿no? Está el me voy a leer cosas que no me son propias por edad. Sí. Y llegar flipado en 15, 16, 17 años con textos que tú dices, ¿qué cojones haces leyendo esto ahora? O sea, sí. Porque además no accedes a ellos. Quiero decir, estás interpretando el acceso. Sí. O sea, jugando. Soy un lector de tal, no sé cuál. Y yo creo que eso mata la experiencia de acceder a las cosas cuando tocan. Es decir, cuando te afianzas en la experiencia. Sí. La duda es, cuando nosotros creamos y conectamos, que he cogido esto porque todos tenemos infancia, sí. La mayor parte hemos tenido la suerte de poder pasarla cerca de una playa y son lugares comunes. Sí. Claro, religar a la comunidad hoy ya no se hace en las parroquias, sino que se hace en la cultura y en el arte. Y sin embargo, hay un déficit abierto de este tipo de comunicación. La duda es, ¿por qué? O sea, si tú aventuras por qué ha pasado, siendo tú yo no he formado parte de las sociologías conservadoras en mi infancia. Sí. Y sin embargo, yo creo que tú sí. Sí. Se podría decir que sí, ¿no? Sí. Claro, yo lo que te preguntaría es, ¿por qué ha habido esa renuncia a componer muchos lugares comunes a lo largo de los últimos 20 o 30 años, que además son el momento en el que tú y yo entramos en la madurez? Sí. Pues dejemos aquí el tema, la referencia que has hecho al momento en el que se escribe el libro, que creo que de esto hablaremos, ¿no? Pero yo pertenezco a esa sociología, sí, en parte, aunque no creo que mi familia fuera particularmente conservadora, desde luego por parte de padre, no. Y por parte de madre, de temperamento tampoco. Pero también quiero romper una lanza en favor de esas sociologías. El otro día cuando presentamos el libro estaban ahí varios amigos antiguos de mi colegio, de mi misma promoción, que varios han escrito sus propios libros. En este caso, los dos que tengo ahora en la cabeza, novelas. Y uno se dedica a la literatura, el otro es ingeniero, pero hace esto en su tiempo libre, digamos. Estamos hablando de Petit. No. Petit no es de mi... Bueno, pasó por mi colegio. Bueno, ya van 3, efectivamente. Pasó por mi colegio, por Retamar. Quiero decir que a veces... o sea, yo no tengo esa experiencia tan radical de sociología conservadora donde esto no existe. Al revés, tengo una experiencia bastante estimulante en mi entorno, en el colegio, entre mis amigos, de apertura a lo artístico, a lo poético, a lo literario, a lo musical. Y tengo
pues mis mejores amistades pues tienen siempre mucho que ver con esto, ¿no? No con cómo va la bolsa y cosas así, ¿no? Sin negar que efectivamente existe esa sociología y está cerrada. ¿Por qué? Pues yo creo que hay un... Yo esto en otro sitio el otro día lo llamaba, usando una expresión que le he oído a José María Torralba, es el cristianismo burgués, ¿no? Que es ese cristianismo que se contenta con que en el fondo tiene por valor supremo la seguridad. Y por tanto es un conservadurismo temperamental y sociológico que es preservadurismo, ¿no? O sea, tenemos esto está bien y lo queremos para nuestros hijos y vamos a hacer todo para que nuestros hijos tengan... Y parte de lo que hace falta para que nuestros hijos tengan esto es que les vaya bien, como nos ha ido a nosotros, y para que les vaya bien tienen que hacer esto. Entonces empieza toda una serie de... Tú dices, quiero esto, entonces vas... Concertada, doble grado de derecho, máster en el IES... Si puede ser en Estados Unidos un par de años, pero luego vuelves, ¿no? O sea, y yo creo que no es malo, o sea, que responde a una lógica en un sentido bueno conservadora, de que el bien es difusivo. O sea, esto que es bueno yo lo quiero para los demás. Ahora, es una difusión que es paticorta, porque es difusivo para los míos, ¿no? Que en el fondo se basa en la desesperanza de que esto le pueda interesar a alguien. Claro, que no sea ya del rollo, ¿no? Y se basa también en una especie de asunción de ceteris paribus, ¿no? De que las condiciones ambientales seguirán igual, luego si hago lo mismo se repetirá lo mismo. Entonces, la normatividad. Sí, pero claro, las condiciones ambientales van cambiando. Pero ¿qué pasa cuando las normas, que se basan en principios, las normas se basan en principios? Es decir, las normas son una consecuencia de los principios. Sí. Es decir, deben ser dictadas de manera no contradictoria con los principios. Bien. Claro, pero nosotros sabemos que hay mecanismos que transforman los principios y empezamos hablando de ello. Sí. ¿Qué sucede cuando, oye, no, es que las vigas fundantes que sostienen las normas en las que tú interpretas la vida como una vida buena están siendo taladradas, termiteadas, por termitas que tampoco tienen una propuesta de sustitución de la catedral? Quiero decir, o sea, están comiéndose el cacho que tienen delante en la viga por millones. Pero tampoco es que haya una... No, precisamente al acudir a un mecanismo de descentralización, de trituración de esos principios y a la no propuesta de una alternativa, que esta es la gran ventaja tecnológica de este proceso, es trituración sin alternativa. Es, oye, los principios están transformándose y por lo tanto las normas en las que tú entiendes que una vida buena debe ser ejecutada también se transforman. Yo puedo entender que quizá hace 20 o 30 años los lugares comunes no eran tan necesaria su afirmación, aunque sería absolutamente corriente y normal querer decirle a la gente, oye, mi infancia fue esto, ¿cómo fue la vuestra? Es decir... El problema durante un tiempo es que esta sociología no solamente no ha producido, sino que ha consumido y por tanto ha dado campo. Ha pagado por, a los otros. Por una cultura, por unos lugares comunes distintos, ¿no? Por resumir, o sea, tú consumes cine de Hollywood y no es sorprendente que al final el mundo se parezca más a las películas de Hollywood. Obviamente esto no es un proceso lineal y no todas las películas son prescriptivas de modo directo, etc. Pero hay una serie de temas en los que efectivamente, pues, referidos a la estructura familiar, a la movilidad en la vida, a la estabilidad de los compromisos, a la importancia de ciertas cosas en las que, por otro lado, de modo ambivalente, pues la cultura que hemos consumido, la televisión que yo he visto de niño, etcétera, pues se alejaba de lo que en mi casa querían transmitirme. Creo que en unos márgenes razonables es normal, porque uno tiene que estar expuesto a todo, pero, claro, la ausencia de decir, no, yo voy a contar lo que dices tú, voy a contar mis historias, no de modo, ya digo, no de modo unilateralmente prescriptivo. Yo no te digo cómo tienes que vivir, pero te voy a cantar cosas que son buenas y voy a hacerte descubrir lo frágiles y lo bonitas que son cosas que tú das por supuestas. ¿Y por qué? O sea, sabes que hemos hablado muchas veces de la multidimensionalidad del individuo, sí, precisamente. Sí. El individuo, o sea, para mí, o sea, no, si yo te acepto que hay individuo. Sí. Ahora te acepto que hay codependencias.
y te acepto que esas codependencias generan una multidimensionalidad. Y sé que hoy el individuo transformado por las demandas productivas del mercado o las políticas es un individuo minorado, castrado y reducido. Que es verdad que el individuo también se expresa en la dimensión afectivo, relacional, amical, que dices, soy buen amigo, soy buen esposo, soy buen padre. O sea, que eso también es importante, lo productivo y lo reproductivo, ¿vale? Que también que también aquella persona que tiene una dimensión trascendente es también otra dimensión. Es decir, la gente que o bien a través de un hecho laico, a través de un hecho religioso, alcanza un propósito o la construcción de un propósito en la vida, bien porque quien comparta una fe diga, aquí está, o sea, está mi trascendencia en la expresión de esta determinada fe, o bien que haya gente, pues como yo, que utiliza rudimentos más materiales, la familia, la paternidad, como construcción de un propósito y un sentido a lo Camí, ¿no? O sea, oye, yo me imagino a Sísifo sonriente. Bueno, pues yo me imagino a un padre sonriente, ¿no? Es decir, pero claro, es la cuarta dimensión, esa dimensión de creación donde uno debe crear en consonancia con los valores y la moral que le es propia, no con la intención autoritaria de imponérsela a los demás. De dar la turra, ¿no? Sino de decirle, oye, que aquí hay algo que yo detecto como bueno, bello, virtuoso, como algo que merece la pena ser defendido. ¡Cojones! Y que, ojo, seguramente arrogue costes. Tampoco, quiero decir, oye, exponerme a que me lleguen los editores y me digan, esto no vale. Bueno, chico, oye, ha habido otra gente que ha hecho más. Ha sufrido más en la vida, sí. O sea, si todo el sufrimiento es ponerte a componer poesía una tarde lluviosa de un viernes, pues oye, tampoco me parece que sea una cosa que te vaya a matar, ¿no? Claro, yo lo que te preguntaría es, ¿animaba algo específicamente? Porque yo creo mucho en el tema de la diferencia entre la motivación y el driver, ¿no? Sí. La motivación es una mierda. La motivación es, yo tengo que salir de manera alegre y divertida a recoger a mis hijos al cole. No. Tú tienes que ir. Y algo en ti tiene que decirte que a las 4 estás. Y a las 9 de la mañana, aunque hayas salido ayer y te hayas puesto bolinga, a las 9 de la mañana tus hijos van al cole. Entonces, y no lo haces motivado. O sea, claro, ahora con todo esto del... No, tampoco... En principio es bueno que eso te motive y te alegre, pero no tiene por qué. O sea, nos conocemos... ¿Cuál es el driver del libro? El driver del libro... Por cierto, que me joden los anglicismos, pero... Ya lo sé. Es que no sé qué palabra alternativa al driver. La inevitabilidad del libro en ti. Pues mira, el libro está escrito... O sea, hay algunas cosas previas, algunos materiales previos, pero el comienzo del libro me lo mandó ayer mi hermana por el WhatsApp. Es mi encuentro con el Palomar de Torrecaballeros, que da lugar a un poema. Y escribo ahí una cosa, que es más o menos el poema después, es una extensión de aquello. Y eso coincide en el tiempo, pero claro, esto me he dado cuenta después. O sea, yo pensaba que había empezado a escribir el libro porque había escrito ese poema, y tal y cual, pero luego me da cuenta de que yo empecé a escribir ese libro porque mi padre se iba a morir. Porque justo en ese día, 2 días antes, mi madre nos dijo, papá tiene un dolor en el estómago muy raro cuando come, ahora a la vuelta del verano vamos a ir a que le hagan unas pruebas. Que se las hicieron una semana después. Todavía no había ni pruebas, ¿no? Y... esto además es algo que... en fin, perdón, porque esto son coincidencias. Yo en ese momento me estaba leyendo 2 libros ese verano, en esa semana, un libro que llevaba meses en mi Kindle en concreto y que no me atrevía a leer, que es Entre ellos, un libro de Richard Ford con 2 semblanzas de su padre y de su madre por separado, que es una preciosidad. Ya había leído en su día que estaba ya editado el de la madre. Y yo no me atrevía a leerlo porque tenía como una sensación de aquí va a pasar algo que yo tenía desde pequeño. Cuando mi abuelo paterno se murió, mi padre tenía 42 años. Y yo saqué el cronómetro y dije, tengo padre hasta los 42 años. O sea, en principio, esto es el tic.
Y mi padre se murió conmigo a punto de cumplir 42 años. O sea, luego esto como que se ha cumplido, ¿no? Y esto de, ¿no? Lo que decías, ¿no? La vida se convierte en un movimiento lineal imparable hacia el muro de la muerte. Esto sí que, de modo un poco ya más consciente durante esos meses, sí que empecé a notarlo. Que dices, oye, mi padre se puede morir. Entonces no era... Hasta el giro final de las últimas 2 semanas, mi padre en principio se podía curar o vivir tiempo y tal, ¿no? Pero yo tenía la sensación de que queda poco tiempo. No a mi padre, sino que también, sino a mí, ¿no? Y por lo tanto había algunas cosas que de repente dije, oye, tengo prisa. Y yo creo que la prisa en ese sentido, pues es, sobre todo para los que somos así un poco procrastinadores, pues es buena, ¿no? O sea, yo tengo que escribir esto. El libro está acabado de escribir después ya de que se muriera mi padre. De hecho, hay 2 o 3 poemas de después de que se muriera mi padre, pero donde además, como enlaza el último que escribí, que es el de La última ola, sucede efectivamente también en una playa. Bien, en fin, hay como varios temas que se repiten, cosa que es, bueno, pues ya está. Me permite decirte sí. que sí que percibía que el paso del tiempo Sí. y sobre todo esa necesidad de expresar algo sobre lo que has vivido, porque yo creo que, o sea, esencialmente los lugares comunes son los lugares comunes de la vida, ¿no? Sí, y son los lugares comunes temáticos, ¿no? Que ese es el primer capítulo, ¿no? Los tópicos, y son los lugares comunes que son los sitios, que es el segundo capítulo, que yo pretendo poner en común, ¿no? O sea, no son comunes porque no todos los hemos vivido, pues el Uruguay de mi madre, mis viajes a Nueva York, Ecuador, salen sitios... Sí, pero es que la gente siempre tiene un Uruguay, ¿no? Sí, claro. O sea, sí. a lo que voy con el lugar común es que lo que para ti tiene un Nueva York y tiene... Todos tenemos una querida bicicleta. Sí, sí. Que ese es el tema. O sea, el tema es que todos un día le tendremos que poner palabras a la muerte de un padre. Sí. Yo cuando he leído algunas de las cosas que has escrito he pensado que yo muchas veces le he puesto palabras a la muerte de mi padre a través de cosas que digo. Claro. Cosas que explico sobre la familia, en realidad son en recuerdo y en honor de mi padre. De quién fue, de cómo nos trató, de cómo nos educó, de cómo quiero que Carmen, Maniel y Adrià lo recuerden. Y que no se les olvide que son nietos de alguien, ¿no? Es decir, y que significó algo, que sigue existiendo y que merece la pena recordarles, ¿no? Entonces, claro, no lo contamos, porque bueno, podríamos estar haciendo... No, sí. Podríamos estar facturando más. Podríamos estar haciendo un poco más de dinero, ¿no? Sí, y hay una cierta vergüenza también, porque al contar estas cosas uno, aunque sean tan comunes, pues uno se siente como vulnerable, ¿no? O sea, a la vez yo he tenido la experiencia, también la gente te dice, pero joder, qué valiente o qué descabezado, ¿no? Que te expones o que cuentas aquí cosas de tu familia y dices, pues que luego la gente no está leyendo tu historia, la gente está leyendo su historia. Su historia. Entonces, claro. Yo me siento en ese sentido como muy... Me he dado cuenta, ¿no? En el proceso tenía ese miedo, ese vértigo, pero luego yo estoy muy cómodo porque por un momento a lo mejor pues efectivamente te vas a conocer y tal, y hay gente que no... Y te sirve para hacer amigos en ese sentido el libro y era uno de mis intereses, ¿no? O sea, oye, decía Javier Gomá... Yo quiero compartir con otros, ¿no? Esto. Que en el funeral de su padre... Sí. Cuando se le acercaba a alguien y le decía, te acompaño en el sentimiento, él decía, pero se te ha muerto, o sea, se te ha muerto tu padre a ti, claro. Porque solo aquel al que se le haya muerto su padre me puede acompañar en esto, ¿no? Yo creo que de todo dolor y de todo sufrimiento siempre hay un... O sea, de hecho, no quiero que suene a tazo de Mr. Wonderful. Y acabamos, porque sabes que la última pregunta de estas conversaciones siempre es si hay un libro, un texto, una poesía que quieras recomendar a la gente. Yo no te voy a pedir que lo hagas sobre algo ajeno y sí te voy a pedir que escojas un poema y que lo leas, que es una cosa... Eso sí que es jodido. Sí, y sobre todo, sobre algo ajeno, pero algo tuyo es jodido. Entonces, que se lo leas a la gente, ¿vale? Pero es verdad que hay un proceso ahí en el que uno se da cuenta que cuando está abriéndole y exponiéndose de esa manera ante los demás, da miedo, un poco. Pero también en ese acompañar de los demás hacia ti, siempre lo explico con los funerales. Los funerales es un momento
no es un momento triste en el sentido... Es triste, pero es también el momento en el que la gente se acerca a ti y te dice, oye, quería a tu padre, fue una persona importante, estamos todos aquí celebrando su vida, sí, en el momento de su muerte, celebrando su vida en el momento de su muerte. Ricardo, no te voy a pedir que celebres nada ahora, pero sí te voy a pedir que te expongas aún más. Y que lea. Y que no le... Bueno, pues, no, a ver, no es obligatorio, pero te puedes... Ponte cómodo, ¿vale? Pero tú tienes alguna sugerencia sobre... No me atrevo a cerrarte el campo. Pero no me siento cerrado, no me siento comprometido, pero me interesa saber si tienes algo que te... Te digo la página. Sí. 83. El otro día en la presentación al pobre Álvaro Petit se lo hice leer a él, porque yo no me veía con cuerpo. Venganza. Pero yo te he dicho la página. Sí. O sea. Venga. Es el de La última ola. Como digo, este está escrito pues cuando el libro ya había reposado unos meses, ya había quitado algunas cosas, añadido alguna, y este es como el último o el penúltimo, ¿no? La última ola. Un último baño en Hendaya, con mi padre de cuerpo ausente. Vinimos con él hace un mes largo y nos vamos sin él de vuelta a casa. Lo dejamos dibujado en la arena, con rasgos esbozados con los pies que están borrando las mareas. El sol desaparece a la hora convenida, pero aún tiñe de naranja el cielo y barniza el agua oscura y misteriosa. Imagino que es rojo sangre, y que aquello es el sacrificio de mi padre. En realidad, los tonos van cambiando, como en la agonía post-mortem de un cadáver. Un cáliz de nubes violáceas derrama su vino cárdeno y el horizonte va poniéndose morado, como el rostro redondo de aquel obrero rumano borracho que a las olas se sacaron a la orilla en otro ocaso. Ese al que los hermanos logramos resucitar y ver pasar al rojo, al verde, al amarillo, como un atardecer rebobinado, hasta salir de las aguas, como un renacido, calzoncillo a media asta, sin padre ni madre, sin genealogía. Nadamos entre las sombras de neopreno intentando domar a pecho al leviatán, que nos engullía entre escamas brillantes y nos vomitaba entre espumarajos salados. Los surferos adoraban el horizonte aguardando pacientes oleadas en infinitas formaciones trinitarias. Pero yo, cada vez más, me giraba hacia la luz mortecina del oeste. Ellos esperaban el eterno retorno de las olas. Yo intentaba detener al sol y aquel momento. Entonces comprendí que debía decir adiós al sol, sin amargura ni falsa esperanza de que volviera desde el mar, pues no renacerá por donde ha muerto. Elegí una última ola, que me arrastrara hasta la orilla. Salí del agua oscura sin mirar el melancólico oleaje. Miraba en cambio a tierra, imaginando por dónde habría de salir mi padre. En memoria de Ricardo Calleja, padre, y en Luis Macalleja. En afectuoso saludo a sus familiares y amigos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.